La lección de esta semana, el llamado a estar firmes. Y el versículo Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las artimañas del diablo. Amén. Amén. Bueno, el tema central que vamos a desarrollar le hemos titulado Firmes con la armadura de Dios. En estas batallas, en el conflicto de los siglos, hay una batalla cósmica de Cristo. Pero nosotros también tenemos nuestras batallas en esta vida. Y tenemos que vestirnos con la armadura de Dios para estar firmes en esas batallas. En el gran conflicto, ¿de dónde viene el poder que debe mostrar la Iglesia? Bueno, el poder debe venir de Cristo y del apoyo brindado por el Padre y el Espíritu Santo. Qué tranquilidad poder tener ese respaldo, para tener ese poder. Efesios 6, 10 y 11 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, o sea, en Cristo, y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, ahí está la ayuda de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Efesios 3:16 nos recuerda el papel del Espíritu Santo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El material para el maestro dice: la fuente del poder y la fuerza de los cristianos no reside en sus propios músculos, armaduras, armas, habilidades de batalla y estrategias. Más bien, su única fuente de poder está, como siempre, en el Señor. Luchan como luchó su Señor, aplastando el mal y los poderes mundanos con el poder del amor y la justicia que proviene de la cruz. Pero la cruz no es de ellos, es del Señor. Fue el Señor quien obtuvo la victoria sobre los poderes del mal en la cruz. Fue el Señor quien resucitó y ascendió a los lugares celestiales. Al unirse a la Iglesia, el cristiano automáticamente se involucra en una batalla espiritual de proporciones cósmicas. Sin embargo, el cristiano no necesita preocuparse, porque su fuerza y armadura provienen del Señor. Todo lo que un cristiano debe hacer es mantenerse firme en el Señor. ¿Cómo entiende Pablo la lucha entre el bien y el mal? Bueno, él ve esa lucha entre el bien y el mal como batallas que van y vienen entre dos ejércitos hasta que uno gana la confrontación final. Gloria a Dios por eso. Segunda de Corintios 10, 3 al 6 nos ilustra ese sentido de esos ejércitos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y Romanos 13, 11 al 14, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Y el comentario bíblico adventista de Romanos 13:12 nos dice: las armas de la luz llevan ese nombre en contraste con las obras de las tinieblas. Los cristianos son invitados a salir de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Son llamados hijos de luz y por tanto libran la batalla espiritual con armas de luz. La luz de Jesucristo. ¿Para qué es indispensable la armadura de Dios? Bueno, es indispensable para que nos mantengamos firmes en la lucha de la iglesia contra el diablo y sus fuerzas por la fe del Evangelio. Efesios 6:11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Efesios 6:13-14: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, que es de Jesucristo. Filipenses 1:27: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Amén. El comentario bíblico adventista de Efesios 6:13 dice: toda la armadura de Dios está lista para que la usemos. El cristiano debe estar bien preparado con toda su armadura espiritual antes de enfrentarse al diablo, pues de lo contrario será inevitablemente derrotado. El cristiano es vulnerable en muchos puntos, y a menudo aquello que piensa que es su punto más fuerte ante la tentación resulta ser el más débil. Debido a la variedad de enemigos que deben ser enfrentados y a las muchas debilidades de la carne, únicamente será suficiente la armadura completa. Por eso debemos vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué no debemos temer a las fuerzas del mal contra las que luchamos? Bueno, no debemos temer porque Cristo ya las derrotó en la cruz y con su resurrección nos da acceso a la corona de vida eterna. Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En 1 Corintios 9:25, en la Nueva Versión Internacional, dice: todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una
corona que dura para siempre. Es eterna, es la corona de la vida eterna. Y Elena de White en The Review and Herald de 1888 dice: si consentimos en deponer nuestras armas, en bajar el estandarte ensangrentado, en convertirnos en cautivos y siervos de Satanás, podríamos librarnos del conflicto y del sufrimiento. Pero esta paz solo se obtendrá a costa de la derrota de Cristo y del cielo. No podemos aceptar la paz bajo esas condiciones. Que haya guerra, guerra, hasta el fin de la historia de la tierra, en vez de paz debido a la apostasía y el pecado. Qué pensamiento tan profundo. Por eso tenemos que luchar nuestra guerra constante, vestidos de toda la armadura de Dios. La aplicación personal de hoy. ¿Quieres ponerte toda la armadura de Dios para mantenerte firme en la lucha contra el diablo? Amén. Amén.